Y esta semana estuvimos anunciando, si alguno estuvo atento a las redes sociales, que iniciábamos una nueva serie de predicaciones. ¿Cómo se llamaba esa nueva serie? The Kingdom, ¿no? Es una palabra, un término en inglés, pero en español lo que significa es el reino. Eso es lo que significa. Y algunos se preguntarán, porque la serie va a estar tratada sobre el Sermón del Monte. Entonces, tal vez una pregunta natural que puede surgirnos es, ¿qué tiene que ver el reino con el Sermón del Monte? ¿No? Esa sería una pregunta que uno pudiera hacerse. Van a hablar del reino, pero también del Sermón del Monte. O sea, ¿cómo logro yo relacionar esos dos términos? Y primero quiero tomarme tiempo de poder explicarte por qué las dos cosas tienen una relación muy cercana. Para los lectores asiduos de la Biblia se van a dar cuenta que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, empieza introduciendo o aparecen unos personajes después del nacimiento de Jesús que la Biblia los llama los sabios ¿de qué? De Oriente. Es lo que en la tradición tal vez católica se conoce como los tres reyes magos, ¿no? En la Biblia no dice que eran tres reyes y que eran magos, ¿no? La Biblia los llama los sabios de Oriente. Estos personajes tenían una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que estos tres personajes hicieron? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿No? Una pregunta en ese momento como algo como interesante. Y después aparece un nuevo personaje, también misterioso porque no se sabía nada de él hasta el momento, llamado Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, él mismo se denominó como una voz que clama en el desierto y él tenía algo para decir. Y eso que tenía para decir, ¿qué era? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente encontramos entonces esta terminología. Unos sabios de Oriente preguntan ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y después este personaje pregunta o dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si le queremos sumar una más, podemos sumarle al Señor Jesucristo después de que Él es bautizado e inicia su ministerio, sus primeras palabras, cuando inicia su ministerio, ¿cuáles fueron? Su primer mensaje fue arrepentidos porque ¿qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, estas terminologías del rey, del reino, generaban como una expectativa entre los que lo estaban escuchando de qué se tratará. Y obviamente que para los judíos de esa época tenía una connotación más política, terrenal. Recordemos que los judíos habían sido una nación que a raíz de su pecado había sido cautiva por muchos imperios. Estuvo cautiva en Egipto, el Señor los liberta. Después por su pecado el Señor los castiga y son llevados cautivos por los asirios. Hubo otro grupo que fueron llevados cautivos por los babilonios. Después por los medos persas, ¿no? Y después viene el gran imperio romano también. Entonces vivieron mucho tiempo de su existencia en cautiverio. Así que cuando a ellos les hablaban de un reino, les hablaban de un rey, ¿qué significaba? Que por fin se iban a poder liberar ¿de qué? Del imperio romano, que por fin iban a dejar de ser cautivos de ese imperio y ahora ellos iban a poder tener su propio rey e iban a poder establecer su propio reino, ¿no? Y entonces Jesús, cuando se da cuenta que está sucediendo esto, y vamos a leerlo, acompáñenme ahí al capítulo 4 de Mateo, versículo 23, dice que Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias, versículo 24, acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó ¿qué? A llevarle a todo el que estuviera enfermo y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos.
numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, en otra versión dice de Decápolis, que eran las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán, ¿no? Entonces vemos que Jesús inicia su ministerio y empieza a tener mucha aceptación, digamos, porque sanaba enfermos, porque ayudaba a las personas, porque las personas encontraban o veían en él un libertador, veían a alguien quien podía, digamos, hacer algo por ellos. Y Jesús, entonces, al ver que estaba sucediendo eso, decide que es un buen momento para traerles claridad acerca de a qué se refería a él cuando estaba hablando del reino. No, por eso el capítulo 5 de Mateo, miren cómo empieza, y ahí nos vamos a centrar en nuestro estudio en esta mañana. El capítulo 5 de Evangelio según San Mateo es el que se conoce como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Y miren cómo empieza el versículo 1. Dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ok, entonces nos estamos dando cuenta que Jesús, cuando se da cuenta que la gente está queriendo, digamos, algo o hacerlo rey o quería estar muy cerca de él, dice, bueno, este es un buen momento para explicarles de qué realmente se trata cuando yo hablo del reino, de qué es lo que yo estoy hablando. Entonces, a partir del capítulo 5, 6 y 7, Jesús va a explicar y va a dedicar todo ese sermón para explicar de qué se trataba el reino. Y eso es lo que nosotros como iglesia queremos aprender en estos próximos domingos. Vamos a estudiar desde el capítulo 5 hasta el versículo 7, a qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de que el reino de los cielos se había acercado, y esa pregunta que estaban haciendo los reyes o los sabios del oriente, ¿dónde está el rey de los judíos? Y eso es lo que vamos a estar. Y hoy vamos a estar entonces viendo la primera parte de este sermón y empieza a partir del capítulo 1. Jesús siente la necesidad de hacer una distinción entonces entre el reino terrenal y el reino celestial, ¿no? ¿Cuál sería el reino terrenal al que ellos estaban tal vez aspirando? ¿Cuáles serían sus expectativas y aspiraciones? Bueno, ese reino terrenal tenía que ver con ese reino que Satanás le ofreció a Jesús un capítulo antes en la tentación. ¿Se acuerdan? Todos los reinos de ¿qué? De este mundo te puedo ofrecer si tan solo me adorares. Entonces ahí ya hay una distinción. O sea, hay un reino que es de ¿qué? De este mundo, pero Jesús entonces quería establecer otro concepto del reino. No va a ser ese reino terrenal con el que ustedes están acostumbrados, sino yo quiero establecer un nuevo concepto del reino. Y entonces Jesús predica lo que se conoce como el Sermón del Monte. Bien, y es todo un desafío poder hablar de el Sermón del Monte, porque su misma palabra lo dice, ya es un sermón que fue predicado, ¿no? Es difícil predicar sobre una predicación que ya alguien hizo, y más cuando ese predicador fue el predicador de predicadores. Así que es todo un atrevimiento que me tomo esta mañana de poder predicar algo que ya Jesús predicó, pero con su sabiduría y con su misericordia voy a tratar de poder exponer la primera parte. Y quiero primero hacer una ficha técnica de ese mensaje, porque es un sermón, como estamos nosotros acostumbrados acá todos los domingos, de que tiene una introducción, tiene un cuerpo, tiene unas conclusiones. Entonces vamos a estar viendo primero una ficha técnica de ese mensaje. ¿El predicador quién era? Jesús, ¿no? El gran predicador. Y no era su primer mensaje, tenemos que decir, no es que no era su primer mensaje, en realidad no era su único mensaje. En el Evangelio de Mateo registra por lo menos 5 sermones que Jesús da. Primero el Sermón del Monte, después el que conocemos como el Sermón de las Misiones o el de la Gran Comisión, después está el Sermón de las Parábolas que Jesús dice, después el sermón que le da acerca de la iglesia y después por último el sermón que le hace acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces Jesús, este Sermón del Monte es el primero de
número o de otros sermones que él había hecho. ¿El lugar dónde fue? Ya tenemos quién lo predicó, Jesús, y ahora el lugar donde lo predicó, ¿dónde fue? ¿Dónde dice que fue? En el monte. Ok, le voy a mencionar ciertos elementos y ustedes me dicen a qué les recuerdan tal vez estos elementos en el Antiguo Testamento. Aguas, desierto, monte y leyes. ¿A qué suceso del Antiguo Testamento les recuerda? Al Éxodo, ¿o no? En el Antiguo Testamento vemos que hay un paso por el Mar Rojo, después entran al desierto, después se dirigen al monte Sinaí y después Jesús les trae una nueva. Moisés, Dios por medio de Moisés les da unas leyes. Bueno, en este capítulo de Mateo también vamos a ver que se repiten los mismos elementos porque vemos Jesús pasa por las aguas, ¿no? Del río Jordán, en este caso el bautismo, es llevado al desierto también por 40 días y 40 noches, sube a un monte también y entonces entrega unas nuevas leyes o le establece las leyes sobre las que iba a establecer ese reino. Entonces es muy importante el lugar donde Jesús las predica. Ese monte no tenía ningún nombre en particular, por eso simplemente se conoce como el Sermón del Monte, y a partir de ahí algunos teólogos le llaman el Monte de las Bienaventuranzas, ¿no? Porque a partir de ahí cobró valor o cobró reconocimiento ese monte. Ahora tenemos el predicador, que fue Jesús, tenemos, ¿qué más? El lugar donde fue predicado, el estilo, también podemos extraer cuál fue el estilo, porque el pasaje nos dice, capítulo 5 de Mateo, versículo 1, dice que viendo la multitud subió al monte, ¿y qué hizo? Sentándose. Ok, este detalle parece insignificante, se sentó y sí, o sea, bueno, pero es que los rabinos tenían dos maneras de enseñar. Enseñaban de pie y enseñaban sentados. Cuando ellos enseñaban de pie, los rabinos lo que daban era información, por decir, ordinaria, ¿no? Eran muy informal. Cuando un rabino quería enseñar algo, lo podía hacer de pie y se conocía como una enseñanza ordinaria. Tomaba elementos que había y daba una enseñanza. Pero cuando un rabino se sentaba, era otra cosa, ¿no? Cuando un rabino se sentaba, era porque se venía un mensaje oficial, ya se venía una información oficial, por decirlo, pongámosle ese término. Entonces dice que Jesús, ¿qué hace? Se sienta, es decir, que lo que tenía para decir era supremamente importante, ¿no? Y luego aparece entonces, tenemos el predicador, tenemos el lugar, tenemos el estilo, la audiencia. ¿Quiénes eran la audiencia? Habían multitudes, pero si usted lee bien el pasaje, mire lo que dice. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. ¿Pero qué pasó? Vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos. O sea que, aunque había multitudes, la audiencia principal de Jesús, ¿quiénes eran? Los discípulos. Porque él cuando vio las multitudes y cómo las multitudes lo estaban buscando a Jesús, dijo, este es un buen momento para explicarle a mis discípulos realmente de qué se trata el reino. Porque quiero que ellos tengan información clara y concisa de qué se trata realmente estar dentro del reino de Dios. Entonces su audiencia principal fueron los discípulos. Y luego tenemos entonces lo que podríamos llamar el contenido del mensaje, que es el desarrollo ya del mensaje de Jesús, ¿no? Y vamos a leer entonces todo el capítulo 5, desde el versículo 1 al 12 de Mateo. Vamos a tomar esa porción, capítulo 5 de Mateo, y ahora sí lo vamos a leer completo hasta el versículo 12. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ¿qué? De vosotros. Este es el contenido entonces de ese mensaje, ¿no? Y yo creo que cuando los discípulos escuchan este mensaje, ¿qué pudieron haber pensado? Que con esas características que Jesús está mencionando no iban a poder conquistar nada ni hacerle frente al imperio romano, ¿no? Porque si estábamos hablando de conquistar, de que establecer un reino, de poder derrocar al imperio romano, me parece que con estas características no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Con estas características de ser manso, de ser misericordioso, de ser, como todas estas características, pacificador, como que no les estaría cerrando la idea de cómo establecer un reino y derrocar al imperio romano con estas características. Pero justamente eso era lo que Jesús quería hacer, que ellos pudieran entender a qué se refería a él cuando quería establecer su reino. Y el contenido de este mensaje entonces lo que tiene son las razones que nos hacen felices o nos deberían hacer felices a nosotros como creyentes. Eso es básicamente el contenido de este mensaje. ¿Cuáles serían esas razones para que uno como creyente sea feliz? Le hago una pregunta. ¿Qué nos hace felices a los seres humanos? ¿Qué nos hace felices a nosotros? Hubo un estudio que se hizo a muchos doctores, muchos médicos, y se llegó a la conclusión de que, o las respuestas, casi un 30% de las respuestas de los doctores, la que predominó fue que a los médicos los hacía felices cuando sentían que podían salvar una vida, ¿no? Eso era lo que ellos consideraban su felicidad, cuando ellos sentían que podían salvar una vida. Ahora, si le hacemos esta pregunta a un arquitecto, por ejemplo, ¿cuál sería la felicidad de un arquitecto? ¿Ah? Que no se caiga el edificio. Que ese plano que tal vez hizo ahí a mano en computadora, verlo, tal vez ya ha hecho toda una realidad. Eso sería una felicidad también para un arquitecto. Para un estudiante, por ejemplo, ¿cuál sería la felicidad de un estudiante? Que ese día no hay clase, ¿no? Esa era la felicidad mía cuando estaba en la escuela. Cuando tocaban 2 veces el timbre era que se cancelaban las clases. Así que, pero no, la felicidad de un estudiante creo que pasa por cuando sale el resumen, el boletín de las notas y dicen no tiene que quedarse pendiente con ninguna porque todas fueron aprobadas. Por ejemplo, la felicidad de los niños, ¿cuál sería? Jugar. Saber que tienen tiempo para jugar. Esa es la felicidad de los niños. La felicidad de los adolescentes, ¿cuál es? Los amigos, ¿no? La felicidad de los adolescentes está en ¿quiénes? En los amigos, en las amistades, en compartir, en salir. La felicidad de los padres. ¿Cuál sería la felicidad de los padres? ¿Ah? ¿Ver qué? ¿A su hijo? Feliz, muy bien, ver que su hijo está caminando, digamos, por decirlo en términos así coloquiales, en buenos caminos y está haciendo las cosas bien y le está yendo bien en la vida, creo que eso sería la felicidad de ¿qué? De un padre. Un estudio de la Universidad Harvard se hizo y lo hicieron, fue curioso porque lo hicieron durante 76 años este estudio.
¿Y qué querían ellos hacer a través de este estudio? Ellos querían, comprobar cuál era la felicidad del ser humano, ¿no? ¿Cuál sería lo que en general al ser humano lo hace feliz? Y imagínense que en 76 años pasaron un montón de personas que fueron parte de ese estudio, de esas preguntas, y a la conclusión que llegaron los estudiosos de Harvard es que la felicidad del ser humano, algunos manifestaron que está en la calidad de las relaciones. Que la felicidad de un ser humano está en la calidad de todas sus relaciones. O sea que cuando el ser humano está bien con sus hijos, está bien con su esposa, está bien con las personas, está bien con otros, eso, pueden haber un montón de situaciones, tal vez, no sé, crisis, enfermedad, la economía difícil, pero cuando el ser humano siente que sus relaciones están bien con sus hijos, nos podemos sentar a la mesa, podemos charlar, las cosas están bien con mi esposa, estamos felices, creo que eso, ¿no? Terminan ellos diciendo que es lo que genera felicidad al ser humano. Pero eso es una perspectiva, también no deja de ser una perspectiva humana. Entonces, lo que Jesús hace en el Sermón del Monte es decirles, bueno, mi perspectiva de lo que es la felicidad es esto. Les voy a decir cuál es mi perspectiva de la felicidad de una persona. Y por eso utiliza el término bienaventurados, que en el griego significa makarios, y esa palabra lo que significa es bendición, dichoso, alegría, eso es lo que significa bienaventurados. Entonces la repite una y otra vez porque lo que Jesús quería establecer es decirles y decirnos a nosotros, quiero que sepas cuál es la felicidad que debes perseguir. ¿Qué es lo que te debería hacer feliz? Y entonces empieza a describir cada una de estas características. Y la primera, vamos rápidamente a ver cuál era. Dice, bienaventurados ¿qué? Los pobres, pero los pobres ¿qué? En espíritu. O sea, Jesús no está hablando de una pobreza, digamos, económica o material, sino que Jesús habla de una pobreza ¿qué? Espiritual. Pero la pobreza espiritual no tiene que ver con alguien que está lejos de Dios y que es un pecador y por eso es pobre espiritualmente, ¿no? Porque el concepto tal vez hoy de estar bien con Dios es una persona, a veces usamos el término, es una persona espiritual, es una persona muy espiritual para referirse a alguien que está muy bien con Dios. Pero Jesús dice todo lo contrario, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? ¿Y qué serían los pobres de espíritu? Bueno, los pobres de espíritu son los que reconocen todo el tiempo su necesidad de Dios. Esa es la pobreza espiritual. Las personas que saben que tienen una necesidad y que esa necesidad se llama Dios. Que esa necesidad o la mayor necesidad de su vida no son conseguir cosas materiales, ¿no? Que esa necesidad no es conseguir títulos, no es conseguir reconocimiento, no es conseguir fama, sino bienaventurados aquellos que lo que desean en la vida es más de Dios. Aquellas personas que sienten que todavía necesitan más de Dios en su vida. Eso es alguien que es pobre de espíritu, aquel que reconoce que todavía tiene margen de aprendizaje, aquel que no se las sabe todas, que todavía hay cosas para aprender, que todavía hay cosas para seguir creciendo, para seguir madurando, que todo el tiempo se mantiene queriendo tener una relación más cercana con Dios. Y luego Jesús dice, bienaventurados también ¿quiénes? Los que lloran. Y ese término para llorar era el término que se utilizaba comúnmente para cuando una persona fallecía y había un difunto, entonces ese llanto que se expresaba por una persona, por una pérdida, ese es el término que utiliza Jesús para hablar bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Ahora, ¿por qué puede ser dichosa una persona que tiene el dolor de una pérdida? Porque a lo que se está refiriendo Jesús es a las lágrimas y al llanto de una persona
que sabe y reconoce que necesita morir, que necesita arrepentimiento. Es esa persona que sabe que necesita morir a su vieja vida para empezar una nueva vida en Cristo. Entonces, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen que hacer un cambio de vida, y la Biblia lo llama, por ejemplo, Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y él usa el término y dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Entonces, felices son aquellos que ese arrepentimiento les genera lágrimas. El fallarle a Dios les genera dolor, ¿no? No sé si a ti en la vida cristiana te pasa que cuando le fallas a Dios, que cuando haces algo que a Dios no le agrada, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por un pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por uno de tus pecados? Porque a eso es lo que estaba apuntando Jesús. Al reconocimiento interno de decir, no puedo estar mal con Dios. Que el pecado no me puede dar lo mismo. Que el pecado no puede generarme indiferencia. Bienaventurados aquellos que cuando le fallan a Dios, eso le genera dolor. Pero dice, porque ellos serán consolados. Porque esas personas que se duelen de su pecado, se duelen, se arrepienten, son las que entonces reciben el consuelo de parte de Dios. Y luego dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué es la mansedumbre? En la Biblia también está expresada como un fruto del Espíritu, la mansedumbre. Y también dice acerca de Jesús que Él fue manso y fue humilde. ¿Y de qué se trata la mansedumbre? A tener la actitud que tuvo Jesús frente a ¿qué? Frente a las injusticias. Ser manso es renunciar voluntariamente a la agresividad, a la violencia. Es cuando yo decido mantener bajo control mi carácter, mantener bajo control mi temperamento. Esa es la mansedumbre. No es que yo no me enoje con nada, no es que yo no defienda mis derechos. No se trata de eso, sino que porque vemos que Jesús en ciertos momentos tuvo una actitud de ¿qué? También de valentía, de hacer respetar el templo, de que las cosas no las hicieran de ninguna manera. Lo vemos a Jesús enojado frente a las injusticias que veía. ¿Y cómo era que era manso entonces? Bueno, porque la mansedumbre tiene que ver con saber dominar ¿qué? Mi carácter, no con lo que dice la Biblia, no pagar mal por mal. La mansedumbre, si la pudiera resumir, entonces tiene que ver con pagar bien por mal, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era más pequeño y tenía que ir al colegio, digamos, y siempre en los colegios suele haber que algún chico te molesta, que algún chico, digamos, te hace bullying, que algún chico por ahí se burla de ti. Entonces, obviamente que uno viene a la casa y si tiene la confianza con los papás, se lo cuenta, o los papás lo ven mal y se da cuenta. Y recuerdo una situación donde me vieron así de esa manera y entonces la actitud de mi mamá fue, mañana voy a ir al colegio, ¿no? Mañana voy a ir con vos al colegio y voy a solucionar, digamos, esa situación. Entonces yo veo que mi mamá llega al colegio y se dirige, yo pensé que se iba a dirigir al chico que me estaba molestando, pero veo que se dirige a los directores y habla con ellos y le plantea la situación y me dicen, bueno, ya hablé con los directores. Y así se soluciona la cosa. Sí, ya hablé con los directores para que, bueno, tomen medidas, para que estén pendientes, ¿no? Y esa fue la imagen que a mí me quedó de mis padres de cómo se debían resolver ese tipo de conflictos. Pero obviamente que uno está rodeado de amigos y veía el consejo que los padres le decían a los compañeros, tú no te dejes de nadie. Si alguien te pega, vos pegale, ¿no? Incluso a un compañero mío le llegaron a decir, si tú vienes aquí a la casa golpeado, yo te golpeo otra vez.
Porque eso no estaría haciendo pagar ¿qué? Bien por mal. Y la mansedumbre tiene que ver con eso. La mansedumbre tiene que ver cuando yo renuncio a la violencia, cuando yo renuncio a la agresividad. Eso tiene que ver la mansedumbre cuando yo puedo, digamos, tener la misma actitud que tuvo Jesús. Imagínense que Jesús hubiera tenido la misma actitud que muchas veces tal vez podríamos tomar nosotros frente a los golpes o a los insultos cuando los estaba recibiendo. ¿Se lo imaginan a Jesús así? Que cuando lo estaban golpeando, que cuando lo estaban insultando, ¿se lo imaginan a Jesús también insultando? ¿Se lo imaginan también a Jesús golpeando, devolviendo los golpes? ¿Cómo nos describe la Biblia que era la actitud de Jesús? ¿De qué? De mansedumbre. Por eso es que el mensaje de Jesús fue tan fuerte para los que lo escuchaban, porque decía, pero así le vamos a hacer frente al imperio romano con mansedumbre, ¿no? Se necesita violencia, agresividad, se necesita... No, mi reino es con mansedumbre. Jesús también dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre, ¿y qué? Y sed de justicia. Obviamente que no era una hambre física ni una sed, digamos, física. Yo tenía en Colombia un perro, en realidad era de la iglesia, y estaba obeso, porque era gordísimo y no hacía ejercicio, así que yo dije, bueno, pobrecito, lo voy a sacar en las mañanas a hacer. Pero a mí me daba vergüenza cada vez que lo sacaba, porque daba 4 pasos y ya estaba así, y yo decía, me da vergüenza porque la gente me miraba y me decía como, ay, pobrecito ese perro. Como que yo era un malvado que lo tenía como que pasando hambre, o hambre no, pero pasándose. Entonces me daba vergüenza porque yo decía, la gente estará pensando que yo lo quiero matar, que lo estoy torturando, porque en serio que hacía desesperado. Y le ponía entonces una cosa de agua y la metía a la boca y desesperado. Bueno, eso es alguien que tiene sed, ¿no? Ustedes saben lo que puede generar el hambre y lo que puede generar la sed, la desesperación que puede generar. Bueno, tener hambre y sed de justicia, ¿qué es? Desesperación, ¿por qué? Es un deseo intenso por hacer las cosas bien, por hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados aquellos, dice Jesús, bienaventurados, felices aquellos que se esfuerzan, que su mayor deseo es que todas las cosas se hagan con integridad, que no toleran el pecado, que no toleran la injusticia, que no toleran lo torcido, que no toleran lo que está mal. Bienaventurados aquellos que sienten ese deseo intenso de que todas las cosas se hagan ¿qué? Correctamente, de que los negocios se hagan correctamente, de que todas las cosas sean correctas, de que las cosas nosotros las hagamos de manera íntegra. Bueno, bienaventurados aquellas personas que tienen ese deseo, porque no en todos, lamentablemente, está ese deseo de hacer las cosas bien. Hay gente que le da lo mismo hacer las cosas mal, si le trae un beneficio, y bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Dicen algunos. Jesús también dice, bienaventurados los que son misericordiosos. ¿Y qué es la misericordia? Es ver a los demás con el corazón ¿de qué? De Dios. Eso es tener misericordia. Es cuando yo veo a los demás como Dios los ve, ¿no? Yo los veo a las personas con el corazón de Dios y entonces yo trato a las personas mejor de lo que esas personas se merecen. Esa es la misericordia. Cuando yo tengo la capacidad de tratar a una persona mejor de lo que esa persona se merece ser tratada. Porque ¿acaso no es eso lo que Dios hace en nuestra vida? Imagínense que tuviéramos un Dios que nos pagara conforme a nuestros pecados, que nos pagara conforme a nuestras actitudes y acciones. Una de mis oraciones, y con humildad lo digo todos los días, es: Señor, gracias porque tú me das más de lo que me merezco.
porque todo lo que tengo no es por mis méritos. Porque todo lo que tú me regalas es mucho más de lo que merecen mis pensamientos, de lo que merecen mis actitudes muchas veces. Realmente tú eres un Dios misericordioso, porque me das más o no me tratas conforme yo me merezco. Bienaventurados aquellos que tienen esa capacidad de hacer con otros o de tratarlos más allá de lo que se merecen. No, porque muchas veces la actitud que predomina es la de la justicia humana. Así como me traten, yo trato. ¿No? Así como son conmigo, así yo soy con ellos. Esa es la actitud humana, esa es lo normal, como todas las personas piensan y actúan. Así piensan las personas del común, que dicen, si a mí me tratan mal, yo trato mal. Y si a mí me tratan bien, yo trato bien. Pero la propuesta de Jesús es, trata a los demás no como te tratan a vos, sino como quisieras que te trataran a vos, que es diferente, ¿no? Es cuando tú eres capaz de tratar a la persona mejor de lo que esa persona merecía. ¿Qué se merecía o cómo se merecía que Jesús tratara a Pedro? Tal vez Pedro se merecía que Jesús le hiciera un desayuno, que lo fuera a buscar, que quisiera hacer nuevamente la relación con él. ¿Qué se merecía Pedro después de lo que hizo? Merecía tal vez otra actitud, pero Jesús no actuó conforme a lo que las personas merecían, sino que fue capaz de actuar mucho mejor de lo que esas personas merecían. Y ese es el desafío que nos hace. Y dice, bienaventurados los limpios de corazón. Y sabemos que la palabra corazón en la Biblia no significa este órgano. ¿Qué significa la palabra corazón en la Biblia? El corazón es donde están alojados ¿qué? Los pensamientos, las actitudes, las emociones, la voluntad. Cuando la Biblia habla del corazón está hablando de la parte del alma, ¿no? De la parte donde están las emociones, los pensamientos, la voluntad. Y Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué está diciendo Jesús? Bienaventurados aquellos que tienen sus pensamientos son limpios. Bienaventurados aquellos que sus emociones hacia otros son limpias. Bienaventurados aquellos que todas sus decisiones, su voluntad es hacia cosas puras, santas, limpias. Bienaventurados aquellos que tienen un corazón limpio, ¿no? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son nuestros pensamientos a diario? ¿Cuáles son nuestras emociones, lo que sentimos por otras personas, la forma en la que actuamos, la forma en la que tomamos decisiones? ¿Cómo está siendo? ¿Será limpia? Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que tienen la capacidad de resolver sus conflictos. Y como seres humanos tenemos conflictos internos y también tenemos conflictos externos, ¿no? Los pacificadores son aquellos que son capaces de, digamos, ponerle paja a sus propios conflictos, ¿no? Hay gente que no se puede perdonar a ella misma. Hay gente que siente odio por sí misma. Hay gente que no piensa bien de sí misma. Esos son conflictos ¿qué? Internos. Hay gente que ha expresado hoy, yo sí me odio esto de mí, odio tal cosa, ¿no? Hay gente que a sí misma se mira al espejo y no se acepta, no se gusta, o sea, hay gente que está conflictuada con ella misma, pero también tenemos conflictos externos con otras personas, tenemos conflictos en nuestras relaciones, los que estamos casados, los que son padres, los que tenemos compañeros de trabajo, digamos, bienaventurados ¿quiénes? Los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que resuelven sus conflictos internos y externos. Son aquellos que tratan de que todas sus relaciones estén en paz. De que tratan de que
todas sus relaciones se restauren lo más rápido posible. Si hubo un conflicto, si hubo una situación en la que nos enojamos, en la que nos disgustamos, en tal vez no nos tratamos bien, bienaventurados aquellos que son capaces de ir a buscar a la persona, ir y pedir perdón, son los que son capaces de dejar su orgullo, aquellos que son capaces de sentarse y dialogar y arreglar todas las situaciones. Bienaventurados esas personas. Y también dice, por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa ¿de qué? De la justicia. O sea que también se puede padecer persecución tanto justamente como ¿qué? Como injustamente. No, pero lo que Jesús está diciendo es bienaventurados aquellos que padecen persecución. ¿Por qué? Por causa de hacer las cosas bien. ¿No? Porque hay personas que padecen persecución, pero ¿por qué? Porque hacen las cosas mal. Una vez una hermana en Colombia es muy común que haya mucha gente normal que presta, aparte de los bancos, los prestamistas, es un oficio muy común en Colombia, y entonces tú le pides prestado a tal persona, así como, se llaman gota a gota, no sé. Entonces, una hermana tenía deudas con esa persona y obviamente cuando ellos van a cobrar, ¿no? Y ellos van, insultan y si ven la casa y no le has pagado, se pueden llevar el televisor, se sacan los muebles, te parten el vidrio, o sea, van a cobrar, digamos. Y entonces, esta hermana pedía oración para que esas personas no fueran más a su casa, ¿no? Decía, pastor, yo quiero que usted ore por mí para que esa persona Dios se la lleve lejos, Dios se la lleve lo más lejos posible. Y yo digo, bueno, eso es sencillo, págales y verás que no vienen más, ¿no? O sea, uno puede padecer persecución por cosas que yo hice. O sea, si tú estás todo el día metiéndote en problemas, si estás insultando a gente, si tratas mal a las personas y trataste mal a alguien y ese alguien viene a tu casa y cuando tú estás con tu familia te arma un lío y te pusiste a prestar dinero y después te cobran y ahí está tu familia, un desastre. ¿Esa persecución qué es? No es la que Jesús está hablando. Jesús está hablando de bienaventurados aquellos que padecen por hacer las cosas bien. O sea, por aquellos que injustamente son tal vez criticados, son marginados, ¿no? Cuando puede pasar en la escuela, los jóvenes en el colegio, que mis compañeros ya cuando se enteraron que yo era creyente, organizaban sus fiestas y no me invitaban y uno sufre cierta marginación cuando tú decides vivir una vida, digamos, diferente a la que están viviendo los demás. A ese padecimiento, a esa persecución es la que Jesús está llamando bienaventurados aquellos que sin importarle las consecuencias son capaces de seguir haciendo mi voluntad. Bienaventurados aquellos. Y luego nos vamos a encontrar con dos versículos finales, que es el versículo 11 y el 12, que muchos eruditos, teólogos dicen que son el resumen de las bienaventuranzas. El 11, por ejemplo, es el resumen de las demás bienaventuranzas. Dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, es como que está resumiendo todas las bienaventuranzas anteriores, ¿no? Y luego el capítulo 12, porque cada bienaventuranza habla de una recompensa, ¿no? Bienaventurados los que lloran, por ejemplo, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Y el versículo 12 entonces lo que hace es resumir también todas las recompensas que son mencionadas y dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y yo creo que esa palabra, vuestro galardón es grande en los cielos, deberíamos subrayarla en la Biblia. Porque muchas veces nosotros estamos esperando que aquí en la tierra es donde recibamos nuestro galardón.
es donde recibamos la mayor bendición de Dios. Y el Señor lo que está prometiendo es que el mayor galardón será grande ¿dónde? No aquí en la tierra. El Señor, por su misericordia y su gracia, nos bendice todos los días. Y somos personas bendecidas gracias a Dios. Pero la mayor bendición que Dios tiene preparada para tu vida todavía no la has recibido. Porque ese galardón está ¿dónde? En los cielos. Cuando por aceptar a Jesús en tu corazón y creer en el Señor Jesús, puedes entonces entrar a su reino. Y el día que partas de esta tierra, entonces ese galardón se hace presente y efectivo en tu vida. Y entonces la conclusión de este mensaje es que es necesario que esta mañana evaluemos de qué forma estamos persiguiendo la felicidad. Si según las expectativas de este mundo o según las expectativas de Jesús. ¿Cuál es la manera en la que Jesús cree que vamos a ser dichosos, felices y bienaventurados? Cuando tenemos todas estas actitudes, cuando todos los días nos esforzamos en perseguir estas cosas y estas actitudes que Jesús establece como las necesarias para alguien que quiere ser parte de su reino. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos persiguiendo todos los días? ¿La felicidad de este mundo o estamos dispuestos a perseguir la felicidad a la propuesta de Dios, a la manera de Dios? Te invito a que te coloques de pie y podamos orar y expresarle al Señor en esta mañana cuál va a ser nuestra decisión al salir de este lugar. ¿Qué es lo que vamos a perseguir? ¿Qué es lo que queremos buscar con desesperación al salir de este lugar? Y ahí, donde estás, en el silencio, trata de evaluar por unos segundos cuáles son las actitudes que estás teniendo frente a muchas cosas que suceden en tu vida. ¿Cómo estás manejando las injusticias? ¿Cómo estás manejando los enojos? ¿Cómo estás manejando las crisis? ¿Cómo estás manejando tus relaciones? ¿Cómo estás manejando tus pensamientos, tus emociones? ¿Cómo estás manejando tus pecados? ¿Será que tus pecados te están generando lágrimas? ¿O te está generando indiferencia? ¿Qué te está generando? Señor, te pedimos que en esta mañana nuestros corazones puedan alinearse a tus expectativas. Señor, que mi corazón se pueda alinear a lo que tú estableces para aquellos que quieren ser parte de tu reino. Sé que son cosas que muchas veces van en contravía de lo que me sale naturalmente hacer, de lo que me gusta hacer naturalmente, o de lo que estoy acostumbrado, o de cómo aprendí a manejar las cosas. Yo aprendí que las cosas se alegraban gritando, así fue que yo aprendí que las cosas se manejaban a los golpes,
agresivamente, que así se solucionaban los conflictos, así fue como lo vi, lo aprendí. Señor, pero yo quiero que a partir de esta mañana esa manera de pensar, esa manera de ver la vida, ya no sea la manera en la que yo la vea. Señor, yo quiero empezar a ver la vida de otra manera, desde la perspectiva tuya, desde lo que tú crees que a mí me va a hacer feliz, Señor. Este mundo ofrece una felicidad, un concepto de felicidad, pero ese concepto de felicidad, Señor, es pasajero. Ese concepto de felicidad es superficial totalmente. Yo quiero, Señor, realmente vivir bajo el concepto de felicidad que tú tienes y estableciste, Señor, para tus discípulos. Señor, quiero que en mi corazón haya mansedumbre. Quiero que en mi corazón, Señor, haya el reconocimiento de esa necesidad espiritual en mi vida. Y yo todos los días pueda reconocer que necesito más de ti. Que no me conforme. Que cada día quiera crecer, aprender, madurar más espiritualmente. Señor, ayúdame a restaurar todas mis relaciones. Ayúdame a ser pacificador. No quiero ser de los que echan leña al fuego, aquellos que agrandan los problemas, aquellos que la otra persona tal vez está mostrando ya una actitud de bajar la guardia, pero yo le sigo añadiendo leña al fuego para que el problema no se apague, para que el problema siga estando. Señor, no, ayúdame a tener otra actitud frente a los conflictos, a recibir el perdón, a dar misericordia. Ayúdame, Señor, a ver a las personas como tú las ves, a ver a las personas, Señor, con tu corazón. Ayúdame a tratar a los demás mejor de lo que se merecen ser tratadas tal vez. Que esa misma gracia que yo he recibido, que esa misma misericordia que yo he recibido en mi vida de parte tuya, yo la pueda dar a otros. Señor, que a partir de hoy yo pueda tratar a los demás, no esperando nada de ellos, Señor, sino sabiendo, Señor, que tú me enseñaste a dar bien por mal. Quiero ser una persona mansedumbre. Señor, quiero que mi vida encuentre la plenitud en ti. Esa es la decisión finalmente que tomo, Señor. Que no voy a estar buscando mi felicidad en las cosas de este mundo cuando ya tú estableciste de qué manera podíamos ser felices. Yo prefiero alinearme, Señor, a esa manera de ser feliz, a la manera tuya, a la manera de tu reino, a la manera en la que un discípulo debería conducirse. Señor, yo quiero que tú seas mi plenitud. Yo quiero que tú seas, Señor, esa felicidad que yo necesito en mi vida. Señor, gracias.